Hola, buenos días a todo el mundo. Mi nombre es David Scors. Bienvenidos al curso de Relatividad General en 20 minutos. Y ya estamos en la lección 20, donde vamos a derivar la ecuación geodésica utilizando un principio muy general de la física, el principio de la acción mínima o principio de la acción estacionaria. Si os interesan estos temas, os invito a suscribiros a mi canal pinchando en el pequeño ratoncito que veréis aparecer durante la presentación aquí debajo a la derecha. Bueno, como sabéis, aquellos que me estáis siguiendo en el canal y que estáis siguiendo este curso, en la última lección derivamos la ecuación geodésica directamente desde el principio, desde la derivación covariante de un vector y realmente nos duró poco menos de 5 minutos derivarla. Es un procedimiento muy sencillo. Y os comenté que había otro procedimiento mucho más general, mucho más, digamos, entre comillas, importante de derivar la ecuación geodésica, pero me entraron las dudas de si explicarlo o no explicarlo. Así que después de mucho pensar, he decidido que sí, que voy a derivar la ecuación geodésica a partir del principio de acción mínima o acción estacionaria, utilizando la famosa ecuación de Euler-Lagrange. Creo que después de mucho pensarlo es más importante, al menos que conozcáis cómo se hace y o mostrarlo en una de estas lecciones, que no mostrarlo. Quiero decir, no os hace falta atender a esta lección si entendisteis bien la anterior, pero yo creo que es muy importante darnos cuenta cómo utilizando este principio, el principio de acción mínima, podemos derivar algo tan fundamental como una ecuación geodésica, ya que es un principio muy fundamental de la física, es quizás uno de los principios más fundamentales, donde se intentan codificar todas las ecuaciones dinámicas y todas las ecuaciones cinemáticas de un sistema físico, da igual que sea relatividad, que sea campos cuánticos, que sea física cuántica normal, mecánica clásica, da igual, una manera de codificar todas las propiedades de un sistema en una sola función que se llama lagrangiana y que utilizando un principio fundamental podemos derivar a partir de esa ecuación que codifica toda la información las ecuaciones necesarias para la dinámica y cinemática de cualquier teoría física. No es una lección imprescindible, es una lección puramente matemática y está dirigida para aquellos de vosotros que quizás no os quedasteis satisfechos con la derivación de la ecuación geodésica de la lección anterior, que es totalmente válida y fácil de seguir. Pero al final, después de mucho pensar, creo que es importante que también conozcáis esta manera de derivarla a partir de ese principio tan fundamental de la física. Soy plenamente consciente de que esto ya lo vimos en la lección anterior, pero creo que es importante, si estáis viendo esta lección por primera vez, el explicar un poquito en qué consiste este principio de acción estacionaria o acción mínima, donde podemos utilizar la propia métrica del espacio-tiempo que nos describe, por ejemplo, un espacio curvo como este, para computar la trayectoria mínima, la de menor distancia, por ejemplo, entre los puntos A y B, si dejamos que un vector, una partícula, se vaya desplazando por su libre albedrío a lo largo de la superficie por las zonas de menor energía, ¿no? Digámoslo de esa manera. Entonces, nuestra idea es intentar averiguar qué ruta es la más corta o la más estacionaria entre el punto A y el punto B. Ya sabemos que la métrica de un espacio relativista, y si no conocéis estas cosas, os emplazo a seguir el curso de relatividad especial de Einstein que tengo en mi canal. Os voy a dejar un enlace al curso al finalizar esta lección, donde aquí mostramos las distancias al cuadrado, las distancias cuadráticas entre dos puntos que nos forman el espacio. En función de las distancias cuadráticas en las coordenadas y multiplicadas cada distancia cuadrática en las coordenadas
por los componentes del tensor métrico. Es como una especie de super teorema de Pitágoras, ¿no? Donde son las sumas de los cuadrados de las coordenadas x, y y z más la temporal en relatividad. Y todo esto modificado por la curvatura que se escenifica como cada uno de los componentes del tensor métrico. Esto, para aquellos de vosotros que ya tenéis una cierta formación en relatividad y para aquellos de vosotros que hayáis seguido los cursos en mi canal, ya sabéis que se puede resumir la métrica de un espacio de esta manera tan bonita, utilizando la notación tensorial de Einstein, donde tenemos aquí los componentes del tensor métrico, cada uno con dos índices covariantes que reflejan las coordenadas mu y nu, siendo mu y nu de 0, 1, 2 y 3, 0 correspondiente a tiempo, 1 a x, 2 a y, 3 a z, y se contraen por contracción con las coordenadas, con los diferenciales de las coordenadas en las coordenadas pues mu y nu. Esta es una manera muy resumida de dar las distancias que hay entre dos puntos de nuestro espacio con curvatura, siendo el tensor métrico lo que nos proporciona la curvatura. Es una especie, de manera resumida, de un superteorema de Pitágoras. Muy bien, la distancia ya no cuadrática, sino la distancia lineal entre dos puntos de este espacio sería pues la raíz cuadrada del tensor métrico contraído con diferenciales de las coordenadas. Y a esto se le suele poner el signo negativo porque quiero que recordéis, si no lo sabéis, os emplazo a seguir el curso de relatividad especial, que en las trayectorias de tipo tiempo, que son las trayectorias normales y corrientes a velocidades por debajo de la luz, de la velocidad de la luz, las distancias son negativas. Entonces, para poder hacer la raíz cuadrada hay que negativizar la métrica. Pero es simplemente una convención. No os comáis mucho la cabeza con esto. Simplemente que esta expresión nos va a dar la distancia entre dos puntos cualesquiera, separados por estas coordenadas, mu y nu, de nuestro espacio con curvatura. Ahora bien, podemos elegir recorrer este camino desde el punto A y B, sumando pequeños trocitos de distancia, estos diferenciales S que corresponderían a esta fórmula de aquí, pequeños trocitos de distancia entre dos puntos, uno sumado al lado del otro por esta trayectoria, y de esta manera podemos ir desde A hasta B a través de este camino que tiene una longitud determinada. Pero podríamos elegir, por ejemplo, ir por este otro camino de la misma manera, sumando pequeños diferenciales, pequeños trocitos de distancia uno detrás del otro, siguiendo los puntos de esta trayectoria en este espacio con curvatura, y tendríamos pues una trayectoria de esta longitud. Y después podríamos ir desde aquí hasta aquí a través de este camino de la misma manera, sumando estos diferenciales de S de distancia, estos trocitos de distancia, pero a lo largo de esta trayectoria. Y tendríamos otra longitud diferente. Aquí de una manera simple se ve que la longitud más corta sería esta trayectoria. Entonces tenemos que generar una ecuación que nos proporcione la trayectoria más corta desde A hasta B. Y para ello tenemos que sumar los diferentes diferenciales que tenemos aquí de trayectorias a lo largo de las diferentes trayectorias en el espacio y buscar la distancia mínima. Esto lo podemos escenificar así, suponemos que esta es la distancia mínima, y esto implica una suma de pequeños diferenciales de distancia, de pequeños diferenciales de espacio-tiempo, y los sumamos. Esta suma es una integral, es una suma de ds, de pequeños diferenciales. Y aquí tenemos ds, que sería la raíz cuadrada menos el tensor métrico por las diferenciales de coordenadas desde el punto A a B. Y esto lo vamos a llamar acción, y esto nos va a dar la longitud desde el punto A y B de trayectorias
resultado de la suma de pequeños diferenciales de distancia. Y ahora lo que tenemos que hacer para averiguar qué trayectoria es la más pequeña, ¿cómo se hace? Con cualquier tipo de función. Si queremos identificar el mínimo o el máximo de una función, en este caso buscamos el mínimo, sería diferenciar la función e igualarla a 0. Si diferenciamos la función y la igualamos a 0, el resultado de resolver esta ecuación cuando la diferenciamos y la igualamos a 0 nos daría la trayectoria de mínima distancia, nos daría esta y no el resto de posibles trayectorias. Eso es el principio de acción estacionaria. Aquí tenemos un principio de acción que en relatividad sería la suma de los pequeños diferenciales de distancia entre A y entre B, sería esta fórmula que tenemos aquí, y vamos a retransformarla un poquito, fijaos, porque la integral que tenemos pues no es una integral realmente directa. Entonces lo que hacemos para facilitar la resolución de estas ecuaciones es lo siguiente. Vamos a dividir y multiplicar simultáneamente por un diferencial de tiempo propio, el tiempo relativista, el tiempo que es invariante en relatividad, ¿veis? Entonces no hemos hecho nada, tenemos la misma expresión que antes, porque estos se simplifican con estos. ¿Y por qué hacemos esto? Pues fijaos, por dos razones. Aquí el cambio en la coordenada mu con respecto al tiempo propio es la velocidad propia en la coordenada mu. El cambio en la coordenada nu con la velocidad propia o con el tiempo propio es la velocidad propia en la coordenada nu. Y nos queda dos velocidades propias multiplicando un diferencial de tiempo propio al cuadrado. Y este diferencial de tiempo propio al cuadrado lo podemos sacar de la raíz cuadrada. Y nos queda una expresión bastante más simple de resolver. Nuestro principio de acción es la integral entre a y b de la raíz cuadrada de menos el tensor métrico multiplicando las velocidades propias en la coordenada mu y nu y todo esto integrándolo por el tiempo propio. Os tengo que decir una cosa. Si habéis buscado la derivación de la ecuación geodésica o en internet o en otros sitios o incluso en la universidad, si habéis aprendido la derivación de la ecuación geodésica utilizando el principio de acción estacionaria, veréis que se explica de una manera muy farragosa, muy compleja, excesivamente farragosa. Nosotros lo vamos a hacer de una manera mucho más simple y más intuitiva, creo yo, que de la manera en la que normalmente se da. En primer lugar, en los libros de texto o en la universidad, la gente no suele hacer la integración del principio de acción con las velocidades propias, algo que para mí ha resultado siempre sorprendente. Ya que estamos trabajando en relatividad, trabajemos con las velocidades propias. Han trabajado con las velocidades normales y corrientes, con un dt, y la integración, en vez de hacerla con el tiempo propio, lo hacen con un parámetro general lambda, tal como lo hacían Euler y Lagrange hace 12.000 años, ¿no? Y realmente complica la cosa. Y sobre todo, como veréis, nosotros nos vamos a deshacer de ciertas cosas de esta función para resolver el principio de acción estacionaria. Lo que habréis visto, o aquellos que hayáis estudiado física en la universidad, es que se elige para la resolución del principio de acción estacionaria una función de Lagrange, que es con la que vamos a operar para poder resolver la situación en la que el diferencial de la acción es igual a 0. Y normalmente la función de Lagrange sería todo esto que hay aquí. La raíz cuadrada de menos el tensor métrico contraído con esto, con todo lo que implica tener una raíz cuadrada, porque después hay que diferenciarla y es un medio de un divisor con la raíz cuadrada, y entonces hacen las operaciones realmente complicadas. Pero si nosotros queremos minimizar esta suma
de pequeños diferenciales de esta función, minimizar el resultado de la acción, el minimizar el resultado de esta integral es lo mismo que minimizar el resultado de esta raíz cuadrada. Pero el resultado de minimizar esta raíz cuadrada es el mismo resultado que minimizar la función que tenemos dentro. Una función mínima que tengamos aquí va a seguir siendo mínima, hagamos la raíz cuadrada o no, cambiemos el signo o no. Entonces nosotros lo que vamos a seleccionar por simplificar es nuestra función de Lagrange, que nos va a definir todas las propiedades de la relatividad general en cuanto a las trayectorias, va a ser simplemente, únicamente, la contracción del tensor métrico con las velocidades propias de la partícula. Ya está. En otros sitios web posiblemente, en la universidad, mucha gente mete un medio aquí. Meten un medio porque después se simplifica con una derivada, etcétera, etcétera, y eso da realmente igual. Si trabajamos con la función de Lagrange aquí sin meter ninguna constante ni nada, veréis que va a ser muy sencillo resolver, relativamente sencillo, resolver nuestro principio de acción estacionaria. Entonces ya hemos seleccionado la función de Lagrange con la que vamos a trabajar. Y va a ser esta. No va a ser la raíz cuadrada de todo esto, integrando con un diferencial de tiempo normal o con un diferencial de un parámetro lambda. No, va a ser esta, simplemente esta. Así que fijaos bien en esta función. Para poder resolver el principio de acción estacionaria, esa integral, derivar la acción, hacerla cero, pues Euler y Lagrange ya lo hicieron de una manera general y vieron que el resultado de la minimización del principio de acción da esto, si seleccionamos nuestra función de Lagrange. Este es el resultado de minimizar la acción. Este de aquí es una fórmula que es equivalente a la dinámica de un sistema físico. Y básicamente es igual a lo siguiente. La derivada parcial de la función de Lagrange con cada una de las coordenadas con las que estemos trabajando. Como estamos trabajando en relatividad, ponemos un índice griego alfa que va de 0 a 3. Así de simple. Y esto hay que igualarlo a, primero, la derivada parcial de la función de Lagrange con respecto a las velocidades del sistema, y como nosotros estamos trabajando con velocidades propias, yo pongo velocidades propias. Veréis que en otros sitios se complican la vida con las velocidades normales no relativistas y después tienen que multiplicar por las coordenadas y hacer cosas rarísimas. Aquí vamos a ir a lo directo. Esto es una velocidad propia en relatividad, pues se pone la velocidad propia, es la ecuación de Euler-Lagrange. Y después, en la ecuación de Euler-Lagrange, es la diferencial con respecto al tiempo normal y corriente. Pero como estamos en relatividad general, pues yo pongo el tiempo relativista, tiempo propio. Y veréis que tanto en la universidad como en otros sitios donde busquéis la resolución de la ecuación geodésica, la gente pues pone lambda, aquí un parámetro generalizado, o incluso el tiempo de coordenada normal, y después tienen que hacer trucos matemáticos para cambiar una cosa por otra. Yo me voy a ceñir a lo que es la ecuación relativista pura y dura. Las coordenadas relativistas, la velocidad propia relativista y el tiempo propio relativista. Vamos a resolverlo como Dios manda. Así que lo primero que hacemos pues es la fácil, la derivada parcial de la función de Lagrange con respecto a cada una de las coordenadas puestas como x y con el índice contravariante alfa. Bueno, pues esto es igual que la derivación de lo que hemos elegido nosotros como la función de Lagrange, sin la raíz cuadrada ni nada. Si pusiéramos la raíz cuadrada y un negativo, tendríamos que poner como el resultado un medio de la raíz cuadrada de todo esto, un negativo que sale por ahí, después tenemos que quitar la raíz cuadrada de ahí, o sea, es un jaleo. De esta manera lo simplificamos y es la derivada parcial del tensor métrico con respecto a las velocidades propias con respecto a las coordenadas. Bien. Las velocidades propias no están afectadas, no son función de las coordenadas. Sí que es el cambio de la coordenada con el tiempo propio, pero eso es otra cosa. No son las coordenadas, no son función de las coordenadas, con lo cual son como constantes. Lo único que afecta a la diferenciación es el tensor métrico,
porque el tensor métrico en relatividad general es una función de las coordenadas y por lo tanto es susceptible de derivación. Y lo que hacemos es sacar nuestras velocidades propias delante, fuera de la diferenciación, y dejamos la diferenciación parcial en las coordenadas alfa del tensor métrico mu y nu. Ya tenemos la primera parte resuelta de nuestra ecuación de Euler-Lagrange. Así que nos queda esta parte ya está resuelta, y ahora tenemos que resolver esta otra parte, que es quizás la más farragosa, aunque tampoco muy difícil. Así que lo primero que hacemos, que es lo que hace todo el mundo, es resolver esta diferenciación parcial de la función de Lagrange con respecto a las velocidades propias. ¿Vale? Y aquí tenemos la función de Lagrange con respecto a las velocidades propias. En este caso, ahora es el tensor métrico el que es invariante frente a la velocidad, porque el tensor métrico no va a variar con la velocidad. Y aquí tenemos las derivadas de una velocidad. Y aquí lo que deberíamos hacer, como tenemos algo que es constante en este caso y podemos sacar fuera, sería una derivación de la derivada del primero con el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Y básicamente esto, pues si veis, es como una especie de velocidad al cuadrado diferenciada por la velocidad. Entonces, de una manera más intuitiva, que es exactamente igual que si hiciéramos la derivada del primero por el segundo sin derivar, etcétera, etcétera, y esas derivaciones con respecto al índice alfa, esto lo podemos simplificar, porque se puede simplificar así, considerando que aquí tenemos una velocidad cuadrática y al diferenciarla con la velocidad, el índice cuadrático 2 sale fuera, el tensor métrico nos queda invariante y una de las velocidades pues se nos ha ido por la derivación. Teníamos un u al cuadrado, la derivada es 2u, ¿no? Pues 2u. Y vamos a elegir quedarnos con el índice mu aquí. Entonces nos queda 2 tensor métrico contraído con solo una de las velocidades propias en la coordenada mu. Pero quiero que os fijéis una cosa. Esta ecuación hay algo que hemos perdido durante el camino, que realmente no es que lo hayamos perdido, eso es más fácil de resolver si lo hacemos ortodoxamente con la derivada del primero por el segundo, tal, ese tipo de cosas. Pero bueno, este es básicamente el resultado y quiero que os fijéis una cosa, fijaos. Aquí tenemos un índice covariante alfa. Es contravariante, pero está en el denominador, ¿vale? Este mu con este mu se eliminan por contracción, desaparecen, no son índices libres. Y aquí nos queda un índice nu libre covariante. Pero para que esta ecuación tenga sentido, debido a que nos hemos saltado algún paso intermedio, este índice nu podemos cambiarlo por el índice alfa, sin ningún problema. Eso da igual, o sea, podemos llamar a este que está libre como nos dé la realísima gana. Nu o alfa, es lo mismo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer por conveniencia es cambiar este índice nu y le vamos a poner alfa, porque de esta manera ya tiene sentido esta derivada parcial de la función de Lagrange con respecto a la velocidad propia, la coordenada alfa. Tenemos la contracción aquí en mu y nos queda libre el índice alfa. Por lo tanto, esta es la expresión correcta de esta derivación. Muy bien, el siguiente paso. Bueno, ya hemos calculado esto, pues lo que hacemos es aplicarle la derivación por el tiempo propio. Aquí la derivada por el tiempo propio de el resultado de esta operación, que como vemos es la derivada por el tiempo propio de algo súper sencillo, 2 tensor métrico contraído con esta velocidad propia. ¿De acuerdo? Entonces ahora tenemos que resolver esta ecuación, esta expresión. Si resolvemos esta expresión, la colocaremos aquí y la igualaremos a esto. Así que vamos a resolver esta expresión. Vamos a centrarnos, por eso nos ponemos en una diapositiva nueva. El 2 lo sacamos fuera porque es una constante. Y nos queda la derivada con respecto al tiempo propio de todo esto de aquí. Pero una derivación con respecto al tiempo propio de la velocidad propia no tiene ningún problema, pero del tensor métrico no es tan fácil. Pero lo que vamos a hacer en primer lugar es
El tensor métrico sí que vamos a asumir que tiene una dependencia con el tiempo propio y sabemos que la velocidad propia sí que tiene una dependencia con el tiempo propio. Vamos a hacer la derivada de un producto, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Y obtenemos esto. Bien. 2, que es la constante, la derivada del primero por el tiempo propio por el segundo sin derivar, más el 2 tenemos aquí, la derivada del segundo, la derivada de la velocidad propia con respecto al tiempo propio es la aceleración propia. Por eso ponemos una A con un superíndice mu, ¿vale? Más el tensor métrico sin derivar, la derivada del segundo por el primero sin derivar. Así de fácil. Pero con esto no tenemos ningún problema. Pero esto es algo problemático porque no conocemos exactamente la dependencia del tensor métrico por el tiempo propio y vamos a hacer un truco que se suele hacer muchísimo en física, pero muchísimo, y en matemáticas. Lo que hacemos es, vamos a multiplicar y dividir esta parte por ejemplo, un diferencial de las coordenadas en, por ejemplo, la coordenada nu. ¿De acuerdo? Un dx nu dividido de x nu. No hacemos nada. ¿Por qué? Porque entre esto es 1. ¿Vale? Pero fijaos, ahora podemos hacer un pequeño truco. Fijaos, aquí una coordenada, tiempo propio. Vamos a mover el tiempo propio aquí, vamos a mover las coordenadas ahí. Y fijaos, ahora lo que hemos cambiado lo siguiente. Ahora vamos a poder diferenciar el tensor métrico con respecto a la coordenada nu. Y aquí nos queda la diferenciación de la coordenada nu entre el tiempo propio. Y el cambio de la coordenada nu entre el tiempo propio es la velocidad propia en la coordenada nu. Así que nos queda 2 veces la velocidad propia en mu multiplicado la velocidad propia en nu y la derivada del tensor métrico con respecto a la coordenada nu. Y fijaos que aquí tenemos este 2 que nos lo multiplica. ¿Os acordáis cómo hicimos ese pequeño paso suponiendo que la velocidad propia era cuadrática y así se nos simplificaban ciertas cosas, aunque hemos tenido que hacer algo de ingeniería de índices por el camino para poder saltarnos un poquito esos pasos que son más tediosos? Pues aquí podemos hacer lo mismo. Podemos separar esta ecuación en dos ecuaciones muy parecidas gracias a la simetría de índices de esta derivada. Fijaos, la pongo aquí abajo y lo pongo con los diferenciales de manera resumida. Aquí lo que hacemos, que es doble, lo separamos primero en 1, multiplicando las velocidades propias en mu y nu, y multiplicando la derivada en la coordenada nu de nuestro tensor métrico mu alfa. Y a esto le vamos a sumar un término que realmente es igual que pero vamos a cambiar por simetría los índices. Aquí tenemos las velocidades propias en mu y nu, como antes, pero aquí sacamos el índice mu y lo ponemos en la derivada y el índice nu lo metemos dentro del tensor métrico, algo que sí que podemos hacer en las derivadas del tensor métrico, debido a todas las simetrías que hay entre los índices del tensor métrico. Pero lo que antes era esta expresión doble, que la hemos ido arrastrando por simplificar, aquí, por conveniencia, la vamos a separar en 2 y las diferenciaciones las vamos a separar también en 2 coordenadas diferentes. Y nos queda esta expresión más la parte de la aceleración multiplicada esta vez por 2. Y aquí este 2 nos ha desaparecido. Pues ya tenemos resuelta la parte izquierda de la ecuación de Euler-Lagrange. Lo ponemos todo junto. Esta era la ecuación de Euler-Lagrange. Esta parte de aquí es el sumatorio de estos 3 términos de la diapositiva anterior, cada una de las diferenciaciones, velocidades propias, más la aceleración propia. Y la parte de la derecha es esta que era la más simple, con la derivada en la coordenada alfa.
Y quiero que veáis una cosa. Fijaos, aquí tenemos velocidad propia en mu y nu, mu y nu, mu y nu. Vamos a poder poner juntos estos términos y factorizarlos, ¿de acuerdo? Y tenemos esta parte con la aceleración propia. Entonces vamos a rearreglar la fórmula poniendo que 2 veces el tensor métrico por la aceleración propia en mu es igual a estos 3 términos, que todos los 3 términos contienen las velocidades propias. Al pasar estos términos a la parte de la derecha adquieren signo negativo, ¿veis? Y este permanece con el signo positivo. Pues ahora, por dejarlo bonito, vamos a factorizarlo. Y lo que hacemos es factorizar las velocidades propias mu y nu. Y nos queda esta expresión que es una diferencial en la coordenada alfa del tensor métrico menos una diferencial en la coordenada nu del tensor métrico menos una diferencial en la coordenada mu del tensor métrico con un alfa que hay por aquí. ¿A que esto empieza a sonar? Algo, sobre todo si visteis las lecciones anteriores. Despejemos la aceleración propia. Esta es la ecuación anterior. Vamos a despejar esta aceleración propia. Para despejar, este 2 pasa al divisor y este tensor métrico que era covariante pasa como contravariante. Y fijaos aquí, nos queda un alfa contravariante que se va a contraer con los alfas que nos quedan aquí en la diferencial y en las coordenadas del tensor métrico. Pero aún más. Esto le podemos poner el signo negativo y así cambiamos los signos de las diferenciales de los tensores métricos. Esto, esto y esto. Y esto de aquí es la definición del símbolo de Christoffel. Y nos queda la ecuación así. La aceleración propia en mu es igual a menos el símbolo de Christoffel en mu con los índices covariantes mu y nu, mu y nu. Pero fijaos, estos índices de aquí, mu y mu, se cancelan por contracción y estos nu y nu también se cancelan. Y bueno, tenemos como demasiados mus por aquí. Si queremos hacerlo más general, podemos cambiar estos índices de aquí por otras letras. ¿Por qué? Porque se están contrayendo, son índices que se contraen y podemos nombrarlos como nos dé la gana. Así que lo que hacemos es poner la aceleración propia en la coordenada nu es igual a menos el símbolo de Christoffel nu, alfa y beta, con las aceleraciones contraído con las aceleraciones con las velocidades propias en alfa y en beta. Y esta, señoras y señores, es la ecuación geodésica. Esta. Lo que pasa es que la aceleración propia pues es la doble derivada de la coordenada en mu con respecto al tiempo propio. Es la doble derivada. Y esta es la ecuación geodésica, derivada a partir de un principio de acción estacionaria y de una manera bastante más simple de lo que encontraréis por ahí o de lo que habréis estudiado. Conclusiones. La ecuación geodésica cumple un criterio de Euler-Lagrange. Y este principio de acción estacionaria, a veces se llama principio de perturbación diferencial, es muy importante porque es el que se aplica para entrenar las inteligencias artificiales, ahora que están tan de moda. Estas ecuaciones calculan las trayectorias mínimas más bien estacionarias. Puede ser la más larga, ¿no? La trayectoria más larga, pero la que tenga menos energía, por ejemplo. No es lo mismo ir de A a B atravesando el pico de una montaña que rodeando la montaña. Sí, rodeando la montaña es más largo, pero gastas menos energía. Entonces, muchas veces no es que sea la trayectoria mínima en longitud, sino una estacionaria, pues en longitud o en energía o en lo que sea, ¿no? En un espacio. Coincide, la ecuación geodésica que hemos calculado coincide con la minimización de la derivada covariante, así que ya tenemos dos maneras de derivar la ecuación geodésica. Pues bueno, esto ha sido todo, espero que no haya sido demasiado tostón, muchas gracias por vuestra atención y os voy a dejar aquí un enlace al curso de relatividad especial de Einstein, que creo que es importante, y también a la lección donde se explica el principio de acción mínima del curso de relatividad especial. Os recuerdo que os podéis
suscribir a mi canal pinchando en el ratoncito y recibiréis de esta manera notificaciones cada vez que suba una lección o un vídeo al canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima.